grande, ¿no? No sabemos. Inversión uterina, miren, grado 1, el fondo se extiende hasta el cuello. Grado 2, protrusión del fondo por debajo del anillo cervical que no alcanza el orificio vaginal. Grado 3, completa extensión del fondo hasta el orificio vaginal. 4, total o prolapso, vagina invertida con el útero debajo del orificio vaginal. La inversión uterina, ¿no? ¿Y por qué se puede dar la inversión uterina? Habíamos visto por el tipo de placentación. El tipo de placentación puede ser una placenta ácreta, que representa un 80%. Miren, este es el uterito, ¿ya? Y la ácreta solo invade el miometrio, está insertada el miometrio, pero sin invadirlo. La íncreta sí lo invade, ingresa un poquito, miren, y la pércreta lo penetra, ¿ya? Lo penetra. Y lo puede penetrar y ir ¿qué hay por fuera? Lo que es el intestino delgado, intestino grueso, o si es que está delante esta pércreta, si estuviera acá, se va hacia la vejiga, ¿no? Y es terrible, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, la conducta debe ser quirúrgica, ¿no? Y 2, es histerectomía. No, ahí ya no puedes hacer nada porque no vas a sacar la placenta. Ahí es histero, de frente. La inversión uterina, ¿no? Miren lo que le pasa al útero, se sale. En lugar de que el útero sea así, ¿no? Miren cómo se invierte. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Meter tu puño, como habíamos visto en el otro grafiquito, metes tu puño acá, ¿ya? Metes tu puño y todo, ¿no? Como la vagina en ese momento es súper elástica, metes todo tu puño hasta el codo, metes, ¿no? Y tiene que ir a sala esa paciente, porque aquí, ¿qué ha pasado? Acá se han desprendido los ligamentos, pues acá tenemos los ligamentos, los redondos, y atrás están los uterosacros. Entonces esos ligamentos se han desprendido, simplemente tienen que suturar ahí los ligamentos nada más, ¿ya? Y luego la retención de tejidos de la concepción, el 9% representa de casos, ¿no? Y también puede ser por retención de restos placentarios, por acretismo, placenta previa, ¿no? O rotura uterina por cirugía uterina previa también, ¿no? El 1% representan los trastornos de coagulación, ¿no? La trombina, que puede ser adquirida o congénita, adquirida sepsis preeclampsia, congénita, cuando ya pues tiene, ¿no?, alguna enfermedad asociada o alguna coagulopatía y la paciente no supo, ¿no?, hasta el momento del parto, ¿no? Y es lamentable, ¿no?, porque te lleva a la muerte materna, y la muerte materna, como ya saben, es sinónimo de auditoría. Luego tenemos Luego tenemos la hemorragia del primer trimestre del embarazo. Acá, como habíamos mencionado, están los abortos. El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber, interrupción. Ay, perdón. Lo que tienen que saber es esto: interrupción del embarazo hasta las 22 semanas de gestación con un peso de 500 gramos. Nada más, no necesito más. Eso es lo que tienen que saber. ¿Y qué hay que hacer? Pues, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las causas del aborto? En el primer trimestre del embarazo, anomalías cromosómicas embriofetales, ¿no? O aneuploidías, le conocemos nosotros, anomalías genéticas, anomalías inmunológicas, endocrinológicas, uterinas, ¿no? Es bien triste cuando a veces el paciente te llega, ¿no?, ya tiene una prueba positiva, y de pronto ya pues estás esperando tú para hacerle la ecografía, y le haces la ecografía y de repente no hay nada, ¿no? O abortó. Entonces, ¿qué significa? O te dicen, no, pero ¿por qué, doctora, si yo he estado tomando mis suplementos, ¿no? O sea, te dice mil cosas, ¿no? Porque es su primera gestación, ¿no? Entonces, obviamente, tú tienes que saber qué responderle, ¿no? Que en el primer trimestre del embarazo se puede dar alguna anomalía cromosómica. Entonces, el cuerpo es tan sabio que lo reconoce como extraño y lo expulsa, ¿no? Entonces, yo les digo eso al paciente para que esté tranquilo, ¿no? Porque la paciente, de verdad, hay pacientes que sí les choca un montón, ¿no? Como hay pacientes que se les viene su bebito y como si nada. Ya, doctora, ¿qué sigue? Ah, hay que hacerle su legrado, señora, porque han quedado restos, ¿no? Le hacen la ecografía. Ya, para que me haga mi legrado ya. Y normal, ¿no? Pero hay pacientes que no, ¿no? Entonces, las reacciones son diferentes en cada paciente. Entonces, tú tienes que estar preparado para
atender a todo tipo de pacientes, ¿no? Porque no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Tal o cual paciente. Factores etiológicos tempranos en causas ovulares ocasionan un 65% de abortos espontáneos, ¿no? El mecanismo, ¿no? Como les había mencionado, es por alteraciones, ¿no? Cromosómicas, debido a esas trisomías, ¿no? La más conocida, que es la trisomía 21, el síndrome de Down, básicamente, ¿no? Entonces, la etiología del aborto pueden haber factores maternos, ¿no? Tenemos acá las infecciones, enfermedades crónicas, endocrinas, desnutrición materna, inmunológica, alteraciones uterinas, incompetencia cervical, y también tenemos los factores paternos, ¿ya? Dentro de los factores maternos tenemos factores infecciosos como que por la vagina de repente te ascienda estás con flujo vaginal, eso asciende, ¿no? Hacia el útero, vía de diseminación ascendente, ¿no? Y te provoca pues una infección. También cuando hay una incompetencia cervical. Sí les había explicado, la incompetencia cervical es cuando el cérvix, o sea, el cuellito, llega por decir a 7 semanas y esto se abre, o sea, se hace más grande, ¿no? Se abre y la bolsita cae. Esa es una incompetencia cervical. Llega a 8 semanas, igual cae, ¿no? Esa es una incompetencia cervical. Ocurre generalmente después de las 14 semanas, ¿no? Y la flora que va a atacar es bacterias aerobias y anaerobias, virus como el herpes, la rubiola, ¿no? Y las manifestaciones clínicas puede haber fiebre, contracciones uterinas, rotura ovular, flujo vaginal purulento, ¿no? ¿Qué más? Enfermedades crónicas como la tuberculosis, anemia, lupus, ¿no? Factores inmunológicos también son las que te generan los abortos a repetición, ¿no? Eso, por ejemplo, sí tienes que saberlo, pues, ¿no? ¿Qué más? Los hábitos nocivos, ¿no? El alcoholismo, el tabaquismo, ¿no? Las drogas, ¿no? Algunos medicamentos también, factores ambientales, contaminación ambiental, radiaciones, ¿no? También te pueden generar, pues, abortos, pues, ¿no? Miren, importante, el déficit y aporte de proteínas y hierro, ¿no? Y les contaba que tuve una paciente vegana, ¿no? Que tenía múltiples malformaciones su bebé en la morfológica, ¿no? Y era porque obviamente el bebé te va a pedir diferentes tipos de alimentación a cuando no estás gestando, ¿no? Porque cuando tú no estás gestando, comes lo que quieras, pero cuando tú estás gestando, tienes una medicación incluso, ¿no? Tomas el ácido fólico y tomas el fierro, ¿no? El ácido fólico para el desarrollo del sistema nervioso del bebé y el fierro que es para la mamá, ¿no? Entonces imagínate una vegana, ¿no? O sea, una vegana que quiera tener su bebé, pues tiene que pensar que tiene que comer ya de todo, ¿no? Pero si no estás preparada para eso, ¿no? Como mucha gente no lo está, entonces el embarazo va muy mal, ¿no? La clasificación clínica del embarazo lo clasificaron para mejor entendimiento en aborto temprano y tardío. Temprano hasta las 12 semanas, tardío mayor de 12 semanas, ¿no? La forma de presentación, aborto espontáneo o aborto inducido o provocado. El espontáneo se entiende el que se viene solito, ¿no? El que, como les digo, de repente el cuerpo lo rechaza y automáticamente se viene, ¿no? ¿Por qué? Porque lo concibe como impropio, ¿no? Como que no es parte de él y lo arroja simplemente, ¿no? Y el inducido cuando tú mismo te lo provocas, ¿no? Cuando de repente por ahí dices, no lo quiero tener, ¿no? Y te pusiste tu misoprostol, porque escuchaste por ahí, porque viste en el internet, le preguntaste a ChatGPT, ¿no? Entonces ChatGPT te dijo, ponte tantos miso, ¿no? Te pusiste y te provocaste un aborto, ¿no? Entonces, un aborto inducido, ¿no? Tenemos también esto, chicos, el aborto terapéutico. El aborto terapéutico, como su nombre lo dice, ¿no? Es aquel aborto que sí lo considera lo que es los hospitales, ¿no? Sobre todo al principio era la maternidad de Lima, ¿no? O sea, tú tenías, por ejemplo, hacías la genética y te salía, por ejemplo, un niño con Down o con algún otro síndrome, ¿no? O te salía, por ejemplo, un hidrosfetal, ¿no? Que es una patología genética, ¿no? Que el bebito se dematiza totalmente, su corazón, su cerebro, todo. Entonces, existe el aborto terapéutico, ¿no? Y el aborto terapéutico, ¿qué te dice? Que si tiene una enfermedad, tú puedes realizarte un legrado, ¿no? A eso se llama el aborto terapéutico, ¿no? Entonces, tiene que haber un consentimiento, ¿no? En la maternidad de Lima, por ejemplo, lo que se hacía, cuando veíamos, ¿no? Que ya tenía alguna malformación,
le dabas la noticia a la mamá, pasaba una interconsulta con psicología, al toque nomás el mismo servicio te hacía tu carta, ¿no? Dirigida al servicio de ginecobstetricia, ¿no? Y pasabas al legrado, así de simple, ¿no? No era tanto trámite, ¿no? O sea, ellos ya habían hecho ya como, tenían como protocolizado ya eso, ¿no? Entonces era inmediato el aborto, ¿no? Miren, tenemos el aborto recurrente, ¿no? Se entiende como pérdida de 3 o más embarazos consecutivos, ¿no? Se da en pacientes del 1 al 2%, ¿no? ¿Y por qué puede ser? Por anomalías genéticas, alteraciones inmunológicas. Lo más común es el lupus, por ejemplo. Una lúpica que se embarace muchas veces es bien difícil, ¿no? Pero no imposible. Sí les conté que yo tenía una lúpica. Ya está con 30 semanas, el embarazo anterior lo perdió a los 24, 25, se ovitó el bebito, ahorita vamos con 30, bueno, ya nos falta 2 mesecitos nada más, Dios quiera que llegue a buen puerto, yo sé que sí, esta vez tiene que llegar, y así, ¿no? Pero es difícil que se embarace una lúpica, ¿no? Ella es bien fértil, ¿ah? Porque no usé nada yo, o sea, ella pues tenía miedo de no embarazar y me habló, ¿no? Me dijo, me puede dar algunas, el ovocitol, ¿no? El fer que se da, todo eso, fercitol también, pero la verdad que no fue necesario, se embarazó al toque, ya tienes que tener, frecuencia sexual 4 veces por semana. Bien mandada y bien embarazada también, al toque, ¿no? Y después de 2 años de su pérdida, ahorita está embarazada, ¿no? Y le estoy llevando, ¿no? Su gestación junto con su reuma y ojalá, pues, ¿no? Que lleguemos, pues, ¿no? La clasificación de aborto espontáneo, tenemos primero, todo empieza como una amenaza. Amenaza versus aborto. La amenaza, dolor pélvico y sangrado. A diferencia del aborto, acá vamos a poner amenaza y acá vamos a poner amenaza y acá vamos a poner aborto. En la amenaza, el cuello va a estar cerrado, así, ¿no? Pero va a haber un sangradito. En cambio, en el aborto, acá va a estar el cuello, pero el cuello va a estar abierto, ¿no? Y obviamente va a haber el sangrado, ¿no? En la amenaza, le hago la ecografía, acá está el bebé, y el bebé está bien, le escucho el latido cardíaco, hay viabilidad fetal. Acá le hago la ecografía, y más bien el cuello ya está abierto y acá esto está engrosado. O sea, es un aborto incompleto, ¿no? Esas son las grandes diferencias, ¿no? De lo que es la amenaza de aborto del aborto, ¿no? Este es el famoso aborto frustro o también gestación. Se le conoce como gestación no evolutiva, ¿ya? ¿Qué pasa de que hay muchas, como siempre les he dicho, no hay revistas, hay normativa, hay guías, ¿no? Entonces, algunas guías dicen gestación no evolutiva, que es lo mismo aborto frustro, ¿no? O fallido, retenido, diferido o encarcelado. ¿Qué quiere decir? Que el bebito se llegó a formar, o sea, hubo unión de óvulo con espermatozoide, pero simplemente no tiene viabilidad fetal. O sea, le escuchas el corazoncito y no tiene latido. Eso se refiere a aborto frustro, que es diferente a la gestación anembrionada. Anembrionada. ¿Qué es la gestación anembrionada? El famoso huevo güero le llaman, ¿no? La paciente te dice así, no, es huevo güero, ¿no, doctora? ¿Qué significa? Que no hubo unión del espermatozoide con el óvulo. No hubo unión, sino solamente se formó un saco, solo, sin nada. Esa es una gestación anembrionada, ¿no? Sí hemos tenido nosotros la suerte de poder pasar en la visita médica y ver esto, ¿no? Y poder diferenciar con los chicos, ¿no? Gestación no evolutiva y una anembrionada, ¿no? Que tiene diferentes nombres, obviamente, pero que al final es lo mismo, ¿no? La amenaza de aborto, lo que les decía, ¿no? Para ya no marearlos más con lo mismo, ¿no? Esta es una ecografía, miren cómo podemos ver los miembros superiores, ¿no? La columnita, ¿no? Tal cual, miren con las costillas, acá vemos el fémur, ¿no? La medida del fémur, la circunferencia abdominal, la cabecita, la cara del bebé, miren. Maxilar inferior, superior, acá se ven los ojitos, esta es la manito, ¿no? Hasta los dedos puedes contarlo con la ecografía, ¿no? ¿Qué más? Muerte intrauterina, ¿no? El famoso óbito fetal.
¿Qué más? El aborto que te va a dar signos de alarma como fiebre, hemorragia, abdomen agudo, compromiso del sensorio, complicaciones, anemia, choque hipovolémico, septicemia, perforación uterina, problemas anestésicos y que te puede conllevar a muerte materna, ¿no? Entonces, el manejo del aborto, se maneja el aborto según el tipo de aborto. Amenaza, aborto en curso, aborto retenido más de 12 semanas, incompleto y el completo, ¿no? En el completo, como les dije, se arrojó totalmente, ¿no? Entonces, tú le haces una ecografía y de repente su endometrio está en 8. Entonces, tú haces el legrado cuando el endometrio está más de 14 milímetros. Ahí haces el legrado recién. Entonces, si yo le hago su ecografía, por eso acá te dice manejo expectante. ¿Por qué? ¿Por qué te dice manejo expectante? Porque tú lo puedes arrojar completamente, o sea, puedes tener el aborto completamente, pero, por ejemplo, a una amiga le pasó, ya le habían hecho, se le había venido supuestamente, pero a las 2 semanas, ella seguía con náuseas, vómitos, todo, ¿no? Entonces, le hacen la ecografía y estaba el saco gestacional, ¿no? Con el embrión. Entonces, ¿qué pasa? De que muchas veces, ¿no? No se arroja del todo, puede quedar resto de la placenta y ese resto que queda empieza a secretar hormonas. Un montón de hormonas y forma nuevamente el saco gestacional. Ya son cosas, pues, ya de milagro, pues, ¿no? Y ya la bebé ya va a cumplir 15 años, ¿eh? Entonces, imagínate, ¿no? El aborto incompleto, ya saben, cuando obviamente no se ha generado todo el aborto, ¿no? Y nosotros hacemos 2 tipos de procedimiento, ¿no? Uno que es el AMEU, que es la aspiración manual endouterina, que es con una jeringa gigante, ¿no? Eso de ahí lo hacemos cuando la gestación es menos de 12 semanas. Más de 12 semanas es legrado, ¿ya? Nada más. Eso es lo que tienen que saber. Acá está, miren, esa es la aspiración manual endouterina, esa es la jeringa gigante y esas son las cánulas. Esas canulitas, cada una tiene un grosor. Entonces, tú vas dilatando el cuello, ¿no? O si el cuello ya está abierto, mete la más grande, que es la marroncita, mete la más grande y aspiras, ¿no? Nada más. El grado uterino es como una cuchara, así, tal cual, una cuchara, así, y eso se llama legra, ¿no? Entonces, bueno, en el Belén le llaman gualas, ¿no? Diferentes nombres, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Y los medicamentos que vas a usar, nosotros usamos el misoprostol. Esto no hay acá, ¿no? Nosotros usamos el miso o Citotec, ¿no? Complicaciones del procedimiento, que de repente no hagas un buen legrado, pero no porque seas malo, sino porque simplemente está muy adherido y de repente no le has dado la cantidad de Citotec adecuada y por eso no bota todo. Y otra cosa importante que también sucede, ¿no? En lo que me he dado cuenta en este tiempo, es que a veces tú le das la indicación al paciente y no se lo pone la paciente. Le dice, ay no, doctor, es que como me va a generar dolor, o sea, si la idea es que tú le pones el Citotec para lograr que abra el cuello, pero si la paciente no se lo pone, obviamente no vas a lograr eso. Entonces vas a hacer una mala evacuación, ¿no? Reacción vagal puede haber, o sea, puede haber náuseas, vómitos, ¿no? Cuando le estás haciendo el procedimiento. Puedes hacer una lesión cervical. Esto cuando es un aborto séptico. O sea, cuando tiene fiebre, hay leucocitosis, ¿no? Todas esas cosas puedes perforar, ¿no? Infección pélvica, complicaciones de la anestesia, sepsis, hemorragia o un hematometra también. Formación de coágulo, ¿no? El aborto séptico, hasta el CIE-10 les ha salido acá. El no complicado, manejo médico, antibiótico, ¿no? Evacuación uterina mediante legrado, hospitalización. En el complicado ya, pues, obviamente, pues, no es ya, hay un shock séptico, puedo hacer una laparotomía exploratoria, ¿no? Ya es cuidados, pues, intensivos, ¿no? Hay inestabilidad hemodinámica, peritonitis, perforación uterina, hemoperitoneo, ¿no? El aborto séptico, ¿no? Lo que ya les había comentado. Luego la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Acá tenemos básicamente placenta previa, ¿no? Placenta previa, miren, el bebé, que está de potito, valga la redundancia, se ve claramente. Y la placenta está obstruyendo el orificio cervical. Entonces, ¿por dónde sale? ¿No? Si fuera cefálico y tiene que salir por la vagina, no puede salir porque la placenta está que le tapa el espacio, ¿no? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, cuáles son los factores de riesgo. Como vemos acá,
polidramnios, miren, el bebé pequeño, pero una panzota, polidramnios, cesárea previa, embarazo gemelar, el tabaquismo o legrados recurrentes. Eso es lo que te va a generar una placenta previa. Aumento de tamaño de la torta placentaria, ¿no? Es decir, aumenta, ¿por qué? Porque puedes tener un embarazo gemelar, los fetos, perdón, de sexo masculino, la placenta es más grande, sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá tenemos la clasificación, ¿no? Por acá había un dibujo más bonito, acá está, ¿no? Miren, esta es una placenta previa, por ejemplo, total. Este es el cuello uterino, este es el cuellito, y la placenta está obstruyendo totalmente el orificio cervical. Miren acá, está parcialmente, o sea, a la mitad del cuello lo obstruye la placenta. Acá a 2 centímetros y acá es marginal, o sea, acá no pasa nada, es una placenta normal, ¿no? Pero esos son los ejemplos de placenta previa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Manifestaciones clínicas, ¿no? De la hemorragia. Color rojo rutilante, lo que les decía, placenta previa siempre se le hace un versus, así como hemos hecho amenaza de aborto versus aborto, acá hacemos placenta previa versus DPP. La placenta previa, tú puedes estar conversando con la paciente y la paciente está que se desangra y no le duele, ¿ya? Esa es la característica. El sangrado es rojo rutilante y no tiene dolor. Indolora, intermitente, de inicio súbito, o sea, estás conversando, como te digo, y la paciente está que se desangra y tú la ves pálida, pálida, pálida y de pronto pasa, te desmaya, ¿no? Yo tuve una paciente así, por eso nunca me olvido. 30 semanas y tuvimos que terminar pues gestación ahí nomás, ¿no? Generalmente, miren, se da entre las 28 y 34 semanas. Puede aumentar conforme avanza la edad gestacional al iniciar la contractilidad uterina, ¿no? La evaluación de una placenta previa en la ecografía incluye, ¿no? Visualizar correctamente el segmento, ¿no? Esto importantísimo, importantísimo, ¿no? Ver la localización siempre de la placenta. Por eso cuando yo pido una ecografía, pongo, ¿no? Solicitar o valorar, perdón, pongo valorar. Ponderado fetal, o sea, cuánto pesa el bebé, que es lo que me interesa, el hila y la placenta. Yo siempre pongo esto en mi indicación, ¿no? Si voy a pedir una ecografía obstétrica, no se solicita ecografía obstétrica, valorar tal cosa, ponderado fetal, hila y placenta. Porque eso es lo que te interesa, pues, ¿no? Entonces, miren acá, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo acá la placenta, miren, este es el cuellito y acá está la placenta. O sea, esa es una placenta, por ejemplo, parcial. ¿Por qué? Porque la placenta está que le tapa la mitad casi, y es de la cabeza fetal. ¿Sí se dan cuenta? ¿Me? Entonces, esa es una placenta previa parcial, por ejemplo, ¿no? Porque no te está cubriendo totalmente el orificio de acá, o sea, no está aquí. Si estuviera acá, si fuera una total, pues, ¿no? Si estuviera hasta acá, por decir, ¿no? Pero no, esa es una parcial nomás, ¿no? Entonces, el tratamiento acá definitivo es la cesárea, ¿no? No hay otra forma como vaya a salir el bebé. Y tienes que ver la edad gestacional. Si es una edad gestacional, ya saben, para cualquier enfermedad menos de 35 semanas, entonces tienes que madurar con corticoides, ¿no? Para maduración pulmonar. Lo haces bien con dexametasona o con betametasona. Nosotros en el hospital lo hacemos con dexametasona. Al final el principio activo es el mismo. El tema es nada más monetario, ¿no? Entonces, terminación de gestación con, o a sabiendas de que puedes tener una hemorragia masiva, estado fetal insatisfactorio, ¿no? Y ver que tenga su maduración pulmonar, pues, ¿no? Eso es lo que tienes que ocuparte, ¿no? Miren acá, por ejemplo, este bebé como tiene la placenta previa total, ¿ya? Total. No, acá está, total la placenta previa, ¿no? Complicaciones, obviamente esta paciente te va a sangrar un montón te va a sangrar, ¿ya? Luego tenemos el DPP, lo que les decía, ¿no? Acá sí es lo contrario a la placenta previa. En el DPP, la característica va a ser dolor. La paciente va a llegar súper adolorida a tu emergencia y con un sangrado rojo pero oscuro o rojo vinoso, ¿ya? Pero así, te va a gritar de dolor. Entonces, es diferente un dolor de parto, ¿no? Que un dolor de DPP. Y aparte que el útero se pone leñoso, es decir, se pone duro el útero. Entonces ya tú ya sabes que es un DPP ya. Entonces ahí de frente tienes que terminar gestación, al toque nomás entrar a sala, ¿ya?
¿Y por qué se genera o cuál es la etiología? Antecedente de DPP en el embarazo anterior, hipertensión inducida por el embarazo, antecedentes de natimuertos, edad mayor de 45 años, la gran multípara, los embarazos gemelares, malformaciones uterinas, alcoholismo, factores precipitantes, puede ser un traumatismo o disminución brusca del volumen amniótico también, ¿no? Eso es lo que les decía, el útero de Cuvelier, ¿no? El útero de Cuvelier es un útero así, tal cual, con pintitas, se llama ¿cómo se denomina esto? Pintas de tigrillo, ¿ya? Y está así, duro y todo como moreteado, ¿no? Entonces ya, pues eso es clásico del DPP, ¿no? La complicación máxima, pues es que termine en ístero, pues, ¿no? O sea, que no alcance un tono adecuado y que se desangre la paciente, ¿no? Ahí sí tienes que hacer ístero sí o sí. ¿No? Miren, y el DPP, ¿cómo lo establezco? Por la ecografía, ¿no? Miren, esto de acá, supuestamente todo esto es el útero, ¿no? Entonces veo acá una zona negra. Miren esta zona negra que veo acá. ¿Qué significa? Que la placenta se está desprendiendo. Estos casos sí yo he tenido varios en el hospital, que nomás así está con dolor, llevo ecografía y está ahí su hueco en la placenta, ¿no? Entonces eso es un DPP, pues tienes que operar, ¿no? Miren acá, hacen un diagnóstico diferencial, el DPP, la placenta previa y la rotura uterina, ¿ya? Esto para que le den una leidita, ¿ya, chicos? Es cesárea, el tratamiento, acá está, cesárea de urgencia, ¿ya? Luego la amenaza de parto prematuro, ¿no? Lo que tienen que saber es antes de las 37 semanas y más de 22 semanas, ¿no? Entre las 22 y 37 semanas. ¿Y qué va a haber? En primer lugar, contracciones uterinas, ¿no? Acá está, criterios diagnósticos, contracciones uterinas 2 en 10, duración de la contracción, más de 30 segundos de intensidad, perdón, y modificaciones del cuello, 2 centímetros. O sea, ahí es un APP. Ahí tú lo puedes tocolizar con el nifedipino y todo va a parar, ¿no? El famoso cribado se hace en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿no? ¿Y qué evalúas? El cervix, ¿no? Eso es lo que tienes que evaluar. Entonces, acá, por ejemplo, te ponen esta imagen porque te dice de que tú puedes tener un APP, o sea, una amenaza de parto prematuro por una infección. A la cabeza las infecciones. ¿Y cómo se dan las infecciones? De forma ascendente. O sea, acá tienes flujo vaginal y no lo tratas. Entonces esto va a ascender por la vagina y se va a encontrar con tu útero que está grávido, que está con el bebé y lo va a invadir y te va a empezar a generar las contracciones, ¿no? Entonces le haces los exámenes a la paciente o simplemente le haces un tacto y sale tu guante pues lleno de flujo, ¿no? Entonces puede ser por una vaginosis bacteriana, trata la vaginosis y pasa todo, ¿no? O tiene una infección urinaria, trata la infección urinaria y pasa todo. El uso de progesterona, ¿no? Es lo que se recomienda, cerclaje profiláctico, si es que ya es la segunda amenaza de parto prematuro. Recuerden que siempre cuando tienes el antecedente de una enfermedad, se repite tu embarazo siguiente, ¿no? Entonces, tomar las medidas, ¿no? Como por ejemplo en la presión, ¿no? En el trastorno hipertensivo, ¿qué hago? Le voy a dar la aspirina, pues, ¿no? Porque ya sé que me puede repetir esa patología, ¿no? Básicamente. Maduración pulmonar, recuerden siempre, ya cuando el bebé sea menor de 35 semanas, dexametasona, que es lo que usamos nosotros pobremente en el MINSA, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, o la betametasona, que es un poquito más cara, cada 24 horas por 2 dosis, ¿no? Básicamente, eso es lo que se usa. Fármacos uteroinhibidores, tenemos bloqueadores de calcio. Esto de acá es para la tocólisis, es decir, para detener las contracciones uterinas, ¿ya? Y básicamente lo que haces es la cesárea, pues, ¿no? Dependiendo. También se ha visto casos por parto por vía vaginal, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional, básicamente, ¿no? Y los trastornos hipertensivos, que ya ustedes lo han expuesto muy bien, pero voy a mencionarles nada más lo más importante. 4 grandes grupos: preeclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica, y a la crónica se le superpone o se le sobreagrega una preeclampsia, ¿no? Esos son los 4 únicos grupos de trastornos hipertensivos, la clasificación. La eclampsia, la coagulación intravascular diseminada, síndrome de Gel, son complicaciones de la preeclampsia, ¿ya? Recuérdenlo siempre.
Entonces, en realidad es un síndrome heterogéneo, muy variable, ¿ya? Que va a tener tanto manifestaciones maternas como manifestaciones fetales, ¿no? En las manifestaciones maternas hemos visto cómo a la mamá le altera todo su sistema, ¿no? Empieza a ver lucecitas de colores, los escotomas, los zumbidos en los oídos, las epigastralgias, ¿no? Cómo empieza ya a volverse más sistémico todo, ¿no? Y en el bebé obviamente va a haber, pues, si es que es un bebé prematuro, ¿no? Distrés respiratorio, ¿no? Puede hacer su salán, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo han expuesto, ¿no? Simplemente acá que les hago un repasito que quise siempre hacerlo, pero ya no hubo tiempo. ¿A qué órganos va a afectar? Pulmones, hígado, lesión endotelial, en el feto lo que va a generar, cerebro, sistema cardiovascular, en los riñones también. Ese era el gráfico que quería que vean, ¿no? Esto es lo normal, miren. Este es el vaso. Miren la luz del vaso y miren la luz del vaso en la preeclampsia. Miren las arterias espirales cómo van a estar. ¿Qué hay? Vasoconstricción. O sea, va a estar en vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción quiere decir que no va a haber una buena irrigación. Entonces, por eso el bebé tiene retardo de crecimiento intrauterino, porque el fluido sanguíneo no le llega de forma adecuada. Por eso es que hace retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, para que no se olviden, esta es la luz normal del vaso, el lumen del vaso. Y miren, en la preeclampsia está en vasoconstricción, ¿ya? O sea, es bien angosto, ¿ya? Miren, por ejemplo, esto es lo normal, miren el vaso, ¿ya? Miren el vaso, esta es la arteria espiral, la sangre materna, miren, ¿ya? Y miren en la preeclampsia. Miren en la preeclampsia, miren cómo disminuye el vaso. Miren acá la luz del vaso y miren acá. Hay vasoconstricción. Ese es el grafiquito que quería enseñarles, ¿no? Hay vasoconstricción, ¿no? Entonces, las teorías asociadas a la placenta, ¿no? Placentación anormal, invasión de trofoblasto, ¿no? Todas las cosas que ya ustedes han mencionado muy bien en sus ponencias, ¿no? Eso de ahí. Eso, por ejemplo, les he puesto como caso clínico, ¿ya? Esas cositas, el DPP, la placenta previa, son casos clínicos. Una que otra clasificación les he puesto por ahí, pero después, más que todo, son casos clínicos, ¿ya? Factores de riesgo de preeclampsia, recuerden siempre los extremos, ¿no? Por ejemplo, extremos de edad, si es multípara o nulípara. Las enfermedades crónicas, recuérdenlas siempre, obesidad, diabetes, ¿no? Gestación múltiple, enfermedades autoinmunes, lupus, el SAF, ¿no? Artritis reumatoidea, ¿no? Esas cositas siempre recuerden. Y bueno, como ya saben, ¿no? La preeclampsia se puede dar de forma precoz o de forma tardía, ¿no? Precoz, menos de 34 semanas, tardía, más de 34 semanas, ¿no? Si es menos de 34 semanas, ya sabemos, hay que dar maduración pulmonar, ¿no? Dentro de los criterios diagnósticos también ya los habíamos visto, el uso de sulfato de magnesio también es importante, ¿no? Como siempre les había mencionado o les mencioné también en el taller, cuando tengo una paciente que me ha convulsionado, déjale sulfato de magnesio, yo le dejo 48 horas y la dejo un día más a la paciente. Y nosotros, por ejemplo, en las Mercedes, cada 6 horas pedíamos el perfil de severidad, cada 6 horas. El perfil de severidad estudia lo que es las plaquetas, la creatinina, LDH, TGO, TGP, básicamente eso, ¿no? Entonces, cada 6 horas. Por ejemplo, ahí en el Belén nos piden cada 12 o cada 24. Yo le pido cada 12, ¿no? Porque, bueno, ya por temas de logística no quieren que pidamos tanto, ¿no? Pero una forma de manejar y monitorear muy bien eso es de esa forma, pues, ¿no? No hay otra, pues, o sea, ¿cómo sabes, no? Tienes que hacerle los exámenes, pues, porque la paciente puede estar recontra bien, ¿no? Y eso es lo que les decía, miren, chicos, ve, esto ocurre en la preeclampsia, ¿no? Que la luz se vuelve más angostita, miren, la arteria espiral, ¿no? Se vuelve bien angostita, ¿no? Se hace vasoconstricción, ¿no? Ese es el Doppler de las arterias uterinas, el uso de la aspirina también, ¿ya? Por acá viene el uso de la aspirina, ¿ya? Esto lo estoy pasando porque esto ya lo hemos visto, ¿ya? Y para terminar acá en lo que es hipertensión, el uso de la aspirina, ¿no?
que se usa mediante el estudio ASPRE, ¿no? Que es un estudio europeo multicéntrico, y ese estudio te dice el uso de la aspirina, se da 2 tabletitas de aspirina, cada tabletita viene de 100 miligramos, se da desde la semana 12 hasta las 34 semanas de gestación. El RPM, la rotura prematura de membranas, ya, igual no he puesto muchas cosas sobre esto. Pueden, bueno, factores de riesgo, ¿no? Denle su leidita, el coito, las exploraciones cervicales, cervicovaginitis, incompetencia cervical, ¿no? Tabaquismo, miren cómo el tabaquismo va, en varias enfermedades, ¿no? Va estando presente, ¿no? Miren acá, la rotura uterina, ¿no? La rotura uterina, se dice de que hay que poner la antibiótico terapia desde las 6 horas, algunas guías te dicen 12 horas, otras 24, las europeas, pero como no es nuestra realidad, ¿no? Yo le pongo ni bien me llega, ¿no? O sea, me dicen, hace 2 horas, doctora, me cayó el líquido, ¿no? Porque la historia clásica es esa, ¿no? Doctora, me cayó líquido hasta los pies, o estaba echada y sentí, pues, ¡plac! Sentí, ¿no? Como que se reventó un globo. Cuando juegas ¿cómo se llama? En verano, y llenas los globos con agua y no suena ¡plac! Y ya igualito suena acá. Entonces ya sabes que es una rotura de membrana, un RPM, ¿no? Entonces, antes nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, era hacerle su test de lecho, ¿no? Al toque le ponemos un hisopo, le poníamos el espéculo, lo hacíamos pujar y salía todo por el cuellito, salía, ¿no? Todo el líquido, ¿no? A borbotones salía, ¿no? Entonces acá poníamos un hisopo, tomábamos la muestrita y nos íbamos corriendo al laboratorio. Lo poníamos en una lámina de vidrio y nos íbamos al laboratorio y le prestábamos su microscopio y veíamos, ¿no? Si formaba el helecho, era test de helecho positivo, o sea, sí era líquido, ¿no? Entonces la tenías en observación. Normalmente, cuando ocurre un RPM, a las 24 horas siguientes se da el parto. Eso es lo que ocurre normalmente, ¿no? Entonces, estar simplemente a la expectativa, pues, ¿no? ¿Qué más? Eso. El diagnóstico, como les decía, ¿no? Con la especuloscopía, ¿no? Diagnóstico clínico, lo que te cuenta la paciente, tú ves la salida del líquido amniótico, miren acá, ponemos el espéculo. No tengan miedo que porque son gestantes no le vas a poner el espéculo, sí se le pone el espéculo a la gestante. Le pones y ves cómo está el cuellito, lo haces pujar y si puja y sale el líquido, el hacerlo pujar con el espéculo se llama maniobra de Valsalva. Y cuando ocurre la maniobra de Valsalva y sale líquido, significa que el test del lecho es positivo, ¿no? O maniobra de Valsalva positiva también le ponen, ¿no? En la ecografía, obviamente tú vas a ver que el líquido va a estar reducido. Miren la cantidad de líquido, apenitas. Miren acá, apenitas, cuando esto pues debe estar totalmente lleno, pues, ¿no? El manejo es expectante realmente, ¿no? Ves cómo va la frecuencia cardíaca del bebé, ¿no? Porque obviamente pues el bebé respira líquido, recuerden, los 9 meses de gestación. Entonces, si tú le quitas ese líquido, el bebé se puede asfixiar. ¿Y eso cómo lo vas a ver? Con un monitoreo. Entonces, si tú ves que el monitoreo se altera, terminas vía cesárea. Así de simple, ¿no? ¿Qué das? Antibiótico terapia. Si es menos de 35 semanas, doy corticoterapia, es decir, su dexametasona o su betametasona, ¿no? Otras consideraciones, evitar hacerle tacto vaginal, ¿no? Ya cositas pues que hay que tener en cuenta. Y el uso de tocolíticos, ¿no? El más usado es el nifedipino. ¿Qué más? Esto no, ya. Y ya vamos terminando, ya nos acercamos al final, chicos, ya sé que están cansados, yo también, pero ya acabamos. Ya tengo las aulas también para el examen. Las variables cardiotocográficas, y menos mal que hemos tratado recién con las 2 aulas, así que va a ser más fácil. Como les dije, lo que me interesa es que sepan esto, ¿ya? La línea base. La línea base te evalúa el latido cardíaco fetal. Si es menos de 110 es bradicardia, si es más de 160 es taquicardia. Ambos son emergencia y lo terminas vía cesárea. ¿Qué te dice el protocolo o la guía? Te dice que tienes que hacer un monitoreo de 10 minutos para definir si es una taquicardia fetal persistente o una bradicardia fetal persistente. Pero tienes que tener en cuenta que en la posta ya le hicieron, o en el materno donde estaba ya le hicieron, por eso te están llamando a ti para que lo atiendas en el hospital. Entonces yo, por ejemplo, cuando me toca ese tipo de casos, yo de frente la termino, pues, o sea, vía cesárea, ¿no?
¿Por qué? Porque si le voy a hacer 10 minutos más, hasta eso el bebito se va a vomitar. Es como a ti, que empiezas a hacer latido cardíaco alto y de pronto haces tu parada cardíaca. Si tienes la suerte de estar en el hospital, te acostaremos y te hacemos RCP. Pero ¿cómo le haces RCP al bebé? Es imposible, pues. Por eso tienes que ya prever lo que puede pasar esa complicación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo termino, ¿no? Yo no me la juego, ¿no? Y nosotros hemos hecho un montón de protocolos que no se cumplen, ¿no? Los mismos colegas no lo cumplen, ¿no? Entonces, les decía, esto me interesa que sepan, la línea base, que te evalúa el latido cardíaco fetal. Miren acá, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Entonces, este es el latido cardíaco fetal, miren, y si yo trazo una línea imaginaria, veo que el latido cardíaco figura entre 140. Entonces, este bebé yo le llamo activo-reactivo. Significa que está bien el bebé. O sea, miren, acá incluso les ponen, ¿no? Hay buena reactividad. Línea base, igual, 60, 90, 120, 150, 180. Hago la línea imaginaria y la línea base me sale de 145 latidos por minuto. Como sé que lo normal es de 110 a 160 por minuto, entonces yo diré que esta línea está ok, está bien, ¿ya? Entonces, ¿cuándo digo que es taquicardia? Cuando es mayor de 160. ¿Y qué representa que esté mayor de 160? Que puede haber una hipoxia fetal, fiebre materna, prematuridad, coriomionitis, anemia, estimulación externa, insuficiencia cardíaca fetal. ¿Qué más? Hipertiroidismo, seguimos con el tabaquismo, fármacos como la atropina, adrenalina, drogadicción en periodo de abstinencia, ¿ya? Sí, tenemos madres drogadictas, madres esquizofrénicas, ¿no? O sea, pucha, que es de todo tenemos. Anemia materna, ansiedad materna, ¿no? Y la taquicardia, miren acá, por ejemplo, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 200. Entonces acá, por ejemplo, permanece 180. Esto es lo que les decía, la taquicardia fetal persistente, es decir, los 10 minutos está con 160. La bradicardia es el descenso de menos de 110, ¿ya? Ojo, 110, no 120, sino 110, y no me interesa que sepan esto, ¿no? Que se divide, leve, moderada, severa. Eso ya es para especialidad. Ustedes que van a ir a la posta, al primer nivel de atención, la obstetra va a decir, doctora, tiene 160 la paciente, le echo su monitoreo y se va hasta 170 y luego baja a 160. O sea, tú ya sabes que mayor de 160 ya es taquicardia. O sea, ya no tienes ni que pensar nada, de frente refiérela, tienes que referirla. Y si es bradicardia, igual, pero la bradicardia se considera, ojo, 110, ¿ya? Hay clasificaciones, sí, pero eso ya es para especialidad, pues no es para ustedes. Las causas, hipoxia fetal tardía, compresión de cordón, ¿no? Hipotermia, hasta preeclampsia también. El lupus, seguimos acá con las enfermedades reumatoideas, ¿no? Bradicardia, miren, menos de 110 en todos los 10 minutos, ¿no? ¿Qué más? La variabilidad, ¿ya? Acá lo que interesa es esto, ¿ya? No nos vamos a hacer bolas. El DIPS 1, que son las desaceleraciones, tenemos DIPS 1, DIPS 2, DIPS 3. El DIPS 1 es un patrón que es normal, no se considera patológico y está relacionado con la compresión de la cabeza, es decir, cuando ya está... Esta es la vagina y ya la cabeza está acá. La cabecita del bebito ya está acá. Entonces, cuando está acá, cuando hay compresión de la cabeza, ahí aparece el famoso DIPS 1, ¿ya? Y la mejor forma de verlo, acá está. Contracciones uterinas, cuando hago exploración vaginal o la compresión del fondo uterino. Esto es, miren. Y acá, abajo, lo veo en espejo. O sea, tal cual. Coincide la punta con la punta, mejor dicho. Acá, miren. Coincide esto, coincide esto, coincide esto. ¿Ya? Ese es el famoso DIP 1. ¿Cuál es el significado clínico? No tiene significado patológico, ¿ya? Es benigno, no se asocia a hipoxia, o sea, no pasa nada. Lo que sí es patológico es el famoso DIP 2. La frecuencia cardíaca inicia su descenso cuando la contracción cae. Esto lo sabemos mejor mediante el gráfico. Ahorita les voy a explicar. La etiología, hiperestimulación uterina, hipotensión supina e hipertensión también, posmadurez, coriomionitis, placenta previa, DPP. ¿Pero qué vas a tener tiempo de hacerle un monitoreo pues a un DPP o una placenta previa? No, es imposible. Ya, miren, diferente al DIP 1. El DIP 1 era así y era así, coincidía, ¿no es cierto?
pero acá no, acá más bien la contracción es antes, ¿no? Ese es el DIP 2, ese es el famoso DIP 2, miren, acá cae y acá más bien la punta es antes, ¿no? Entonces no coincide, ¿no? A eso se refiere con el DIP 2, ¿no? Acá hay más todavía, ¿no? Miren, no coincide, no coincide, no coincide, no coincide, o sea, está antes la contracción, está antes, ¿no? Acá está antes también. Entonces, ¿cuál es el significado? Acá está. El significado clínico debe considerarse un signo preocupante cuando son persistentes. O sea, en 10 minutos, cuando está así, yo debo considerar que se asocia con una hipoxia fetal o una insuficiencia placentaria. O sea, la placenta ya está recontra madura y ya no lo alimenta el bebé. Y el DIP 2 es ya es todo combinado, pues, ¿no? Es así. Miren cómo aparece la frecuencia cardíaca. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Acá, si persisten 10 minutos, también tienes que terminar la gestación, ¿ya? Esto también es patológico, por si acaso. Y terminamos con diabetes gestacional. ¿Qué me interesa acá? Que sepan esto. 1, miren esto de acá, 147. La glucosa normal, hombre o mujer, es de 70 a 110. Esto es lo normal, miligramos por decilitro. Pero en mi gestante, a mí me interesa este valor, 90. Algunas guías te dicen 92, otras guías te dicen 95. Pero nosotros trabajamos en base a 90. Si me sale 90, significa que la paciente probablemente vaya a hacer su diabetes en algún momento de la gestación, ¿ya? Ese es el valor que ya me dice que algo está pasando, ¿no? Y acá ya lo detalla más, ¿no? Te dice, en la primera visita le hace su glucemia, obviamente se supone que le hago en ayunos y le sale 126. Ya se considera diabetes. Le puedo pedir para confirmar una hemoglobina glicosilada y me sale mayor de 6.5. ¿La hemoglobina glicosilada para qué es? Es para ver si la paciente tuvo diabetes 3 meses antes, ¿no? Entonces, de repente, si es diabética, ya no diré que es una gestación, una diabetes gestacional, sino la paciente era diabética, ¿no? Es como la hipertensa crónica que sale embarazada, ¿no? No es que el embarazo le provocó la hipertensión, sino que ella ya tenía la hipertensión. Igual sucede en la diabetes, igualito, ¿no? Entonces, la diabetes es una enfermedad o complicación metabólica que con mayor frecuencia se asocia al embarazo, ¿ya? Se calcula actualmente el 1% de embarazadas padecen una diabetes gestacional y aproximadamente el 12% contrae una diabetes gestacional. Se mantiene el total de casos de diabetes, ¿no? Y gestación, 88% son diabéticas gestacionales y otras ya, el 4% ya la tienen ya, ¿no? Ah, ya. Y esto ya, pues, ya saben ya. Si sacan mayor de 17, son mis alumnos, si no, no. Ya. Chicos. ¿Están todavía, viven? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien, muy bien. Chicos, ya me dieron aula ya para el día del examen. El examen es el 22, ¿ya? El examen es el 22, recuerden, ¿ya? Yo por obvias razones no voy a estar, ¿ya? Hay muchas personas que me van a apoyar, demasiados creo. Doctora, ¿qué horario? Igualito que la vez pasada, de 3:30 a 5:30, ¿ya? Eso es algo importante lo que ha preguntado Amira ahorita, lo que les quería también remarcar, ¿no? Bueno, no está la mayoría, pero ya los delegados, por favor, les hacen llegar a los compañeros que no están, ¿ya? Importantísimo, Ángelo y Álvaro, por favor, ¿no? Para que me apoyen con este tema, la puntualidad. 3:30 tienen que estar ahí, porque el examen empieza a 4 en punto. La vez pasada, 2, 3 llegaron a las casi 4, ¿ya? Entonces, esta vez no va a haber que, llegué tarde, no. El que llegó tarde simplemente se quedó sin dar examen. Lo voy a sentir muchísimo, pero lo vamos a manejar de esa forma, ¿ya? Va a ir el doctor Paredes, el doctor Guevara, y van a ir otros doctores también a apoyarme, que no enseñan allí, pero que me van a apoyar, ¿ya? Porque nos han dado 3 aulas, o sea, van a ser divididos en 3 aulas, ¿ya? Entonces, 3:30, todos llegan, ¿ya? Solamente, ojo, miren que ya están advertidos, lapicero azul el examen. Es más, esta vez lo he puesto ahí en el examen, he tenido que poner ahí, escribí con lapicero azul, ¿ya?
doble respuesta se invalida, porque me han marcado a veces 2, 3 respuestas, ¿no? No sé si habrán pensado que yo les voy a marcar, no sé, ¿no? O que les voy a aceptar una, no. Las cosas no funcionan así, chicos, ¿no? Ya creo que todos somos adultos, entonces hay que ser consecuentes, ¿no? Ya si no le hiciste pues en todo el curso, ya no piensas que la vas a hacer ahorita, ¿no? Pero por favor eso, ¿no? Les pido puntualidad 1, 3:30, porque a las 4 empieza el examen. O sea, van 3:30 para que puedan colocarlos a todos, ¿no? Instalarlos como la vez pasada. Lleven solo su lapicero y su celular, ya que les piden identificación, ¿no? O su billetera, qué sé yo. Igual las cosas las van a dejar adelante como la vez pasada, ellos ya están súper instruidos en lo que van a hacer, ¿ya? Entonces, evítense problemas, ¿ya? Y quien va a ir es el doctor Roy Saldaña, ya, él es el que me va a apoyar, él es el que va a liderar, y el resto va a apoyar nada más. Entonces, ellos tienen toda la autoridad de que si ustedes están por ahí intentando copiar, quitarles el examen. Ya, muchachos, así que no quiero ningún problema con nadie, no quiero que digan, ay, que me quitaron porque sí, no, nada, o sea, ya ellos están súper instruidos, ya están avisados por qué van a hacer. El examen va a ser 1 hora y 15 minutos, ya, por el tema de que tienen casos clínicos, ¿no? Son casi 20 casos clínicos que les he puesto. Están muy bonitos, están muy fáciles de resolver. Como les digo, es en referencia a trastornos hipertensivos, a que puedan ustedes definir qué hacer con esa paciente gestando, ¿no? La terminan, la dejan ahí, la mandan a su casa, la hospitalizan, o sea, cosas simples que ya hemos visto, ¿no? El DPP, la placenta previa, algunas cositas sí son cositas de definición, eso sí tienen que estudiarlo, pues, ¿no? Saber conceptos, eso sí es básico para todo curso, ¿no? Pero más que todo, como le digo, les he puesto casos clínicos, ¿ya? Entonces, el lunes 22, 3:30 de la tarde, todos tienen que estar allí. Si es antes, mejor. Ellos también van a estar antes para que los puedan ubicar. Ahorita voy a dar el número de aula que le han brindado a la universidad. Justo anteayer mandé y ya me respondieron hoy día, ¿no? Entonces, espero todos que estén puntuales, por favor, y no haya ningún impasse, ¿ya? Con lapicero, eviten llevar cosas, chompas, carteras, mochilas, por favor eviten, ¿ya? Solo vayan con su celular y su billetera, me imagino, ¿no? Cosas que les permiten identificarse y nada más, ¿ya? No quiero ningún problema. Ahí, por favor, para que me apoyen Ángelo con Álvaro, ¿no? Con el tema del listado, si llevan un listado. Ay, chicos, no sé qué pasó. Se desconectó solito. Les decía, ¿no? No quiero tener ningún impasse, por favor, de verdad. Yo lamento mucho que la situación se haya dado de esta forma, ¿no? No poder estar allá, pero así se dieron las cosas, ¿no? Entonces, los chicos que me van a apoyar, ¿no? Realmente me están apoyando un montón, de verdad. Y les he pedido, pues, que lo hagan de la mejor forma, ¿no? Así que, por favor, colaboren, ¿ya? Hagan las cosas que se les indica, es como si yo estuviera ahí, ¿no? Entonces, y obviamente inmediatamente ellos me van a mandar, los exámenes para la corrección, ¿ya? Y puede ser que de repente hagamos igualito que ahorita, ¿no? Un meet para darles la respuesta, ¿no? Y estén tranquilos ustedes, ya yo voy a mandar las respuestas, todo para que hagan la corrección y inmediatamente subir las notas, ¿ya? Y sigo yo intentando arreglar este tema de la primera nota, que hasta ahorita no me responden, chicos, de verdad, yo lamento mucho esto, ¿no? Estoy allí con la doctora Mocarro, ¿no? Pero no, hasta ahora no tengo ninguna respuesta, ¿no? Ya las notas prácticas ya las puse, faltan los de otros grupos, ahorita lo voy a hacer más bien, voy a aprovechar,
Y nada, pues el 22, ahí les voy a poner un anuncio, ¿no? El 22, 3:30 de la tarde en punto, por favor, ahí en el campus universitario. Les voy a mandar el número de aula, todo, y cómo van a ser distribuidos. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada, ¿todo Doctora, bien? disculpe, ¿el aula al final dónde va a ser? Sí, de acá les mando, pues estoy que les digo que de acá les mando. Ya, de acá les envío, no se preocupen, pero me han dado 3 aulas, me han dicho que los separe. Así que ya, pues Ángelo, por ahí me apoyan con Álvaro, con lo que es el listado, ya, y nada, pues que tengan suerte en el examen, pues chicos, ya saben, si sacan 17 para arriba, hasta diploma les voy a dar, ¿ya? Listo, nos estamos viendo, pues muchachos, gracias por su tiempo. Doctora. A usted, doctora. No se olvide compartir las diapositivas. Ya, listo.